Me da mucho gusto saludar en esta ocasión aquí en códigolibre.mx a Arturo Carranza, uno de los hombres más enterados, una de las voces más reconocidas en el sector energético, para entender lo que ha definido el Congreso en ese sentido, a propuesta del Ejecutivo, para saber cómo quedará la ley en materia eléctrica. Así es que, Arturo, muchas gracias por estar con nosotros. Héctor, gracias a ustedes por la invitación. Arturo, comenzamos por lo más reciente. El presidente López Obrador afirmó el día de hoy que una decena de empresas de energía, varias de ellas extranjeras, deberán renegociar sus contratos en México en el marco de una controvertida reforma a la ley de la industria eléctrica. Entre estas, bueno, pues se habla de Iberdrola y otras más. Hay que mencionar, y para el contexto de esta conversación, que el Senado finalmente aprobó varios cambios a la normativa del sector que fortalecen la presencia de la CFE en el mercado, una medida que ha generado un enorme rechazo entre inversores, mientras la oposición ha anunciado que interpondrá un recurso de inconstitucionalidad. Ya iremos a ese punto a ver si es que procede o no. Mientras tanto, diversas voces se habían pronunciado sobre la inconveniencia de esta ley, así como lo había mandado el Ejecutivo. ¿Qué nos dices, Arturo? Héctor, la reforma a la ley de la industria eléctrica, como principio de cuentas, representa un cambio de reglas en el juego de la industria eléctrica, sobre todo por el tema del cambio en el mecanismo de despacho de electricidad. Con las reglas anteriores, el despacho de la energía eléctrica daba como preferencia a las tecnologías más eficientes y de menor costo variable. En este sentido, la electricidad que generaban las tecnologías eólica y solar eran las primeras que se subían a la red eléctrica. Ahora, con el cambio en los mecanismos de despacho, se le dará preferencia a la energía eléctrica que generan las hidroeléctricas o las centrales eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad. Esto significa que serán las plantas de la CFE las primeras que generarán electricidad y cuya energía se subirá a la red eléctrica para que sea consumida por los diferentes sectores productivos o por la sociedad en general. Esto tiene un impacto en la rentabilidad de los proyectos y de las inversiones, sobre todo de las tecnologías eólica y solar que se vinieron a establecer después del 2013 con reglas muy particulares donde se les da preferencia a esta energía y ahora la rentabilidad de sus negocios se va a ver de manera afectada porque ya no será la energía que ellos generen la principal que se va a consumir, sino como te comento, la energía de la Comisión Federal de Electricidad. Producto de estos cambios en el mecanismo de despacho es que se espera que una vez que ya ha sido aprobada la reforma, ahora se presenten amparos, inclusive se presenten controversias de inconstitucionalidad sobre la ley de la industria eléctrica para tratar de defender los derechos adquiridos que se habían obtenido con la reforma del 2013. En este sentido, Héctor, valdría la pena comentar que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia a principios del año había resuelto había resuelto en favor de los privados una controversia que está relacionada con una política pública de confiabilidad en el sistema eléctrico que prácticamente buscaba lo mismo que hará esta ley. Entonces, por lo mismo es muy probable que los argumentos que algunos de los afectados con la política de confiabilidad esgrimieron, que ahora se esgriman en el tema para controvertir la reforma de la industria, la reforma a la ley de la industria eléctrica. Perdón, ¿ves entonces que existan argumentos que pudieran revertir lo que hoy por hoy ha definido el Congreso? Sí, tu pregunta es muy buena porque es el siguiente paso que se va a dar. Yo diría el paso natural. Una vez que el Congreso ya
aprobó la reforma a la ley de la industria eléctrica una vez que se cambiaron las reglas del juego. Ahora lo que vendrá es una controversia, como ya lo comentaste al principio, por parte de algún partido político o de algunos, pero también de algunas empresas cuyos derechos se sientan afectados. Y en este sentido es interesante comentar, Héctor, que si bien la Suprema Corte resolvió en favor de las empresas afectadas en la política de confiabilidad, el tema de que la ley de la industria eléctrica tenga un rango superior no hará muy fáciles las cosas para estas empresas o para los partidos. Yo no estoy tan seguro de que la Suprema Corte vaya a resolver de manera tan clara en favor de los afectados. Sí creo que tienen los argumentos a su favor, pero tratándose de una ley en el sentido jurídico, creo que es más complicado que la Corte resuelva de manera expedita en favor de los afectados. De acuerdo. Ahora, dinos algo, Arturo, para aquellas personas que no alcanzan a entender, en medio de toda la información que se ha generado, en medio de filias y fobias, en medio de posiciones políticas o hasta... ¿Era necesario una modificación a la ley eléctrica como la que manda el Ejecutivo? Dos, tal cual como se aprueba en la Cámara de Diputados y en el Senado, beneficia al país en materia de generación, en materia de ahorro, en materia de recursos mismos, para hablarlo y tratar de quitarle ¿no? los colores y, insisto, fanatismos y comentarios de un lado y de otro. Desnudo el tema, mi querido Arturo. Héctor, yo creo que tocas el punto central de esta discusión en el último mes. Era necesario realizar estos cambios para asegurar la confiabilidad en el suministro eléctrico. ¿Qué significa la confiabilidad y la seguridad? Evitar apagones. Para contestar tu pregunta, creo que tenemos que remitirnos a lo que están haciendo otros países en el mundo para resolver esta pregunta. Y de manera particular yo me centraría en lo que están haciendo en Europa. En Europa hay un desarrollo impresionante de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, eólica y solar sobre todo. Y el aumento de la generación eléctrica a partir de estas tecnologías, al momento en que se sube a la red, desde luego que puede ocasionar problemas de variabilidad en la frecuencia o en inestabilidad en la red eléctrica. Y estos países, para solucionar esta inestabilidad o variación que podría generar en un siguiente paso algún tipo de interrupción en el suministro eléctrico, lo que hacen estos países es apostarle a la tecnología para lograr que la variabilidad o la intermitencia en las fuentes renovables no represente un riesgo para el suministro eléctrico. Y lo que hacen estos países es, pienso de manera rápida, apostarle al almacenamiento de energía por medio de baterías para que sea el almacenamiento el que pueda subir a la red la energía que generan las fuentes renovables en momentos en que no están produciendo, y esto hace que el suministro de electricidad en la red eléctrica sea estable. Entonces, de manera concreta, yo lo que pienso es que hay tecnologías que te permiten resolver el dilema de la intermitencia de las energías renovables para que no tengas que cancelarlas o limitarlas, sino que para que puedas aprovechar que son las tecnologías con menores costos al momento de generar electricidad, para que puedas aprovechar que son energías que no contaminan y que al mismo tiempo no pongan en riesgo o no hagan vulnerable el suministro de energía eléctrica. Entonces creo que hay opciones para no caer en este dilema entre garantizar el suministro eléctrico versus la generación de energía por fuentes renovables. Para cerrar, Arturo, ¿crees que de estas 10 empresas que hacía referencia el presidente López Obrador se estaban beneficiando más ellas que la conveniencia de los intereses del país? Yo lo que estoy convencido, Héctor, es que todas las inversiones que llegaron a nuestro país en el sector energético
llegaron con reglas perfectamente establecidas y lo que creo es que yo no puedo juzgar si son buenas o malas, simplemente son reglas que se establecieron sobre todo en un marco de transparencia y en un marco de respeto al Estado de Derecho, y sobre esas reglas estas empresas vinieron a apostar sus capitales. Lo que creo que es difícil argumentar es defender el cambio de reglas, porque eso implica definitivamente que no, o sea, que el gobierno no está de acuerdo en los términos, y desde luego que este cambio impacta en el ambiente para los inversionistas, más allá de que sea o no argumentable el objetivo que busca esta reforma a la ley de la industria eléctrica. De acuerdo. Arturo Carranza, qué bueno que estuviste con nosotros en esta ocasión en códigolibre.mx para aclarar, insisto, más allá de fanatismos, de filias y fobias, lo que significan los hechos en un sector tan importante, tan prometedor y que, bueno, pues necesitamos todos de él, sin duda. Muchas gracias, Arturo. Gracias a ustedes, Héctor. Buena tarde. Hasta la próxima.